Buenos días alumnos, el día de hoy realizaremos la primera tutoría del programa CorelDRAW con referencia a el trabajo práctico número 2 de escalas. Como podrán saber, el primer trabajo fue subido al aula virtual, el cual consiste en una serie de segmentos para generarlos a escalas determinadas. Una serie de segmentos A-B de determinadas medidas en determinadas escalas. También, en el segundo punto, se repiden elementos y polígonos regulares para dibujarlos también en diferentes medidas y a diferentes escalas. Vamos a ir allá con eso. Primero que nada, vamos a abrir el programa CorelDRAW. El programa CorelDRAW nos va a aparecer primeramente de esta medida. Vamos a presionar aquí donde dice documento nuevo. ¿Qué va a poner en el trabajo práctico? Número 2. Escalas. Muy bien. Al iniciar nos va a aparecer una hoja de este tipo. Podemos ver que podemos configurarla en diferentes medidas. Diferentes medidas de tamaño. Nosotros tenemos establecida para la cátedra de tecnologías aplicadas a la criminalística la hoja de tamaño A3. Les recomiendo que trabajen con la hoja de tamaño A3 en formato horizontal. Es la forma más práctica de utilizarlo. También tenemos establecida una hoja de trabajo con diferentes medidas de márgenes y un rótulo específico. Vamos a iniciar por visualizar algunos elementos que tiene el programa CorelDRAW y luego procederemos a hacer la hoja. Como podemos ver, acá tenemos diferentes elementos que podemos trabajar a medida que vayamos utilizando el programa. Tenemos una barra de herramientas y una barra de modificaciones de esa determinada herramienta. Veremos que al seleccionarla irá variando esta pequeña barrita cada vez que seleccionemos una herramienta distinta. Esta barra modificadora se irá modificando, valga la redundancia, a medida que vayamos seleccionando una herramienta distinta del lateral izquierdo. Así sucesivamente. Muy bien. Aquí tenemos otros elementos que son respectivos a la edición del archivo, la edición del mismo, visualizar determinados elementos, los diseños, objetos, efectos, mapas de bits, que ya veremos qué son los mapas de bits, textos, tablas, herramientas y otros elementos más de ayuda. Aquí tenemos otras cosas como crear nuevos archivos, guardar los mismos, ir hacia atrás o hacia adelante en el caso que nos hayamos equivocado o quisiéramos volver, la proporción del documento si queremos visualizar diferentes elementos sobre nuestro documento. Y sobre el lateral derecho tenemos lo que es la tabla de colores. He de aclarar que el programa CorelDRAW está más orientado al área de diseño gráfico que para el área de criminalística o infraestructura. Eso sería más el caso de AutoCAD, que está más diseñado para arquitectos e ingenieros. Sin embargo, para las labores que nosotros debemos desempeñar es bastante amigable y fácil de atender. Sumado a que es bastante más liviano o tiene menos requisitos que el programa AutoCAD. Muy bien. Iniciaremos por crear nuestra hoja. Nuestra hoja de trabajo la tenemos aquí establecida. Es una hoja en tamaño 3 con márgenes de 4 centímetros izquierdos, superiores e inferiores 2 centímetros y derecho también. Un rótulo de 3 centímetros por 18. Muy bien, iniciaremos. Aquí tenemos unas reglas. Estas reglas de trabajo nos servirán para poder realizar las labores que nosotros deseemos. Iniciaremos primero que nada eligiendo nuestra medida de trabajo. En este caso vamos a trabajar primeramente en centímetros. Vamos a elegir, haciendo doble clic sobre la regla, centímetros. Quiero que sea una escala 1 en 1, porque estamos por trabajar primero nada con centímetros, no vamos a utilizar escalas. Doble clic en la regla y elegimos centímetros en distancia de la página, en la distancia real porque es una hoja real lo que estamos trabajando. Y ahí seleccionaremos. Muy bien. Ahora sacaremos un punto de origen. Si nosotros nos fijamos en la unión de estas dos reglas, hay un punto de origen
este punto de origen, al seleccionarlo y lo movemos el eje cartesiano de orígenes del programa. Al seleccionar en algún punto en particular, podemos establecer un origen y ahí manejarnos de forma cartesiana, eligiendo coordenadas. Aquí también podemos, por ejemplo, en la sección de encajar en páginas, en cuadrícula de base, en líneas de guía, lo cual nos podría servir. En este caso, de página me serviría, debido a que yo quiero que mi origen esté en esta parte de aquí, en esta esquina. Como pueden ver, se ha movido mi regla y ha puesto un punto 0, hacia la izquierda sería negativo y hacia abajo sería negativo, tal y como en el eje cartesiano. Muy bien, voy a sacar una línea de guía, lo cual simplemente se extrae seleccionando sobre la línea y arrastrando únicamente, no más que ello. Podremos ir borrando. Muy bien. Al crear una acá, yo directamente quiero que se movilice de la medida como se movilizan los ejes cartesianos. Puedo ir poniéndole coordenadas en forma horizontal en este caso. Quiero que esté a 4 centímetros del margen. Muy bien, que es el punto de origen en este caso. Y una superior, de la misma manera como pueden ver, puedo ir arrastrándolas tranquilamente. Esta de arriba debe estar a 2 centímetros. Pero ¿qué pasa? Me lo puso por encima. Claro, porque debe ser 2 centímetros negativo, por debajo del punto de origen, tal y como en los ejes cartesianos. Muy bien. Aquí ya tengo mis primeras dos partes de mis márgenes. Sin embargo, también necesito el otro extremo. Muy bien, nos iremos al otro extremo. Sabemos que aquí en este caso el 2 tendrá que ser negativo. Si ya lo ponemos de esta manera, ya nos saldrá de este lado del eje, por lo tanto ya es negativo. Bajaremos nuevamente este. En este caso será un 2 positivo, porque está por encima del punto de origen de coordenadas. Muy bien, aquí ya tengo mi líneas de guía para poder hacer mi cuadrícula para tener mi hoja de trabajo. Puedo seleccionar diferentes elementos. Tenemos herramientas de forma, de recortar, de aumentar, herramientas de mano alzada, herramientas medio artísticos, cuadrados, herramientas de elipses, polígonos, texto, herramientas de cotas paralelas, herramientas de conexión directa y otros elementos varios que vamos a utilizar. En este caso podemos seleccionarlo o con línea de mano alzada o con una herramienta de rectángulo. Voy a utilizar el rectángulo. Voy a presionar donde quiero, voy a mantener arrastrado y mientras mantengo arrastrado veo que se junte con todos mis elementos hasta que todos sus extremos estén de color amarillo. Al soltarlo generaré un cuadrado. Aquí puedo, gracias a las opciones que me salta aquí arriba, puedo utilizar para modificar, por ejemplo, el ancho de sus bordes. Por ejemplo, quiero que esté de 1, digamos. Muy bien. Aquí ahora puedo eliminar esto. Muy bien. Y si deseo que ya no se mueva, puedo bloquear el objeto. Haciendo clic derecho sobre el mismo, me salen todas estas opciones sobre un determinado objeto, puedo bloquearlo. Así ya no se moverá, el mismo no se moverá más y podré trabajar tranquilo sobre el mismo. Muy bien. Ahora debo hacer mi rótulo. Mi rótulo, como podemos ver, tenemos aquí un rótulo de 18 por 3. Muy bien. Sabemos que se encuentra en este lugar, no es necesario hacer todas las líneas ya de nuevo, podemos hacerlo sí, pero también podemos hacer simplemente un rectángulo. En este caso vamos a hacerlo con las líneas de guía. Vamos a seleccionar nuestro origen y vamos a sacar. Sabemos que tiene 3 centímetros, por lo tanto tendríamos que hacer una línea de 1 centímetro, otra de 2 centímetros y otra de 3 centímetros. Y sabemos que tendríamos que hacer una línea de 18 centímetros, menos 18 centímetros, debido a que está por detrás del punto de origen, hacia el lado negativo. Muy bien, y ahora puedo simplemente o dibujar un rectángulo o hacer líneas. En este caso voy a hacer líneas. Una línea aquí, otra línea aquí, otra línea aquí y una línea para cerrarlas ambas. Ahora puedo eliminar estas líneas si yo lo deseo. Puedo también ponerle un ancho de un punto a todo, para que todo esté del mismo ancho. Y también puedo bloquearlos si deseo. Lo único que me faltó es una pequeña línea en el medio que sabemos que tendría en este caso 9 centímetros, porque la mitad de 18 es 9. Vamos a hacer una pequeña línea aquí.
Ahora procederemos a bloquearlos. Muy bien, ahora ya no pueden moverse más. Podemos escribir sobre el mismo con la herramienta que se encuentra, que es la herramienta de texto. Sabemos que dice tecnologías aplicadas, grupo número, trabajo práctico y fecha. Puedo acercarme y alejarme con la rueda del ratón si lo deseo, scrolleando simplemente hacia arriba para acercarme y hacia atrás para alejarme. Bueno, vamos a escribir aquí tecnologías aplicadas a la criminalística. Aquí abajo, en este caso no será por grupo, porque será en este caso alumno, porque es un trabajo individual el segundo trabajo. En este caso mi nombre, Morales Alexis Gabriel. Aquí tenemos el trabajo práctico número y la fecha. La fecha. Vamos a poner la fecha de hoy, en este caso. O la fecha de entrega. O la fecha en la que hayan realizado un relevamiento, por ejemplo. Muy bien. Ya tengo listo mi rótulo con las medidas que me fueron especificadas. Ahora ya puedo continuar con el trabajo. Voy a proceder a bloquear esto. Muy bien. En primera medida vamos a trabajar, vamos a cerrar, ya tenemos nuestra hoja realizada. Vamos a proceder a realizar las primeras labores. No voy a realizar todas las escalas porque sería demasiado, pero podremos realizar las primeras o algunas distintas para ir trabajando. Empezaremos con la representación de elementos de diferentes escalas con el segmento AB de 4 metros en escala 1 en 100. Vamos a poner aquí, por ejemplo, si queremos organizarnos, podemos poner, por ejemplo, 1A, medio paréntesis, para empezar a hacer nuestros segmentos. Haremos un segmento. Iremos acá a la herramienta mano alzada, presionaremos y si presionamos control nos generará una línea recta. La soltaremos. Pero ¿qué pasa? Primero que nada debemos seleccionar nuestra escala. Para ello, primero que nada, seleccionaremos qué unidad vamos a trabajar, 4 metros. Vamos a hacerla de 4 metros. Unidades en metros. Presionamos en nuestra escala, editaremos la escala, estamos en metros, y debe ser una escala de 1 en 100. Entonces, tendremos aquí la escala de distancia de la página y aquí la distancia real que queremos representar. 1 en 100. Bien. Tratamos de hacer 4 metros, recuerden, tal y como establece la consigna. Entonces podemos editarla desde aquí o desde aquí. Desde aquí es una manera muy imprecisa. Les recomiendo hacerlo desde aquí arriba, es mucho más exacto. Simplemente ponemos el número y ya está. Si queremos hacer un segmento, lo que podemos y lo que correspondería hacer es ponerle extremos. Entonces, en este caso vamos a elegir estos extremos. Muy bien. Aquí tenemos ya un segmento. Podemos cambiarle si deseamos el grosor, si quisiéramos. No hay ningún problema con que el grosor esté así. Podemos poner acá, por ejemplo, 4 metros en escala 1 en 100. Y aquí vamos a poner aquí ...4 metros... escala 1 en 100. Podemos ponerlo de este lado o ponerlo de este otro lado. No hay ningún inconveniente. Aquí simplemente estamos marcando qué es lo que realizamos. 4 metros en escala 1 en 100. Muy bien. Ahora continuaremos. Continuaremos con un segmento AB 90 metros en escala 1 en 2000. Muy bien. Tenemos que poner una escala en 2000. Y lo que haremos es copiar esta misma línea
y va a ser 90 metros en escala 1 en 2000. Como vemos, la diferencia no es muy grande. Pero eso es la magia de las escalas, que nosotros podemos trabajar con grandes magnitudes y tener diferentes medidas y poder trabajarlas y plasmarlas en un plano. Aquí tenemos dos segmentos. Vamos a probar con otro distinto. Por ejemplo, probemos con este que es 2750 en escala 1 en 25.000. Muy bien, cambiaremos nuestra escala. Escala 1 en 25.000 y nos pide 2750 metros. Muy bien. Vamos a copiar esta misma línea. 2750 metros. Muy bien, y aquí tenemos $2.750 metros en escala 1 en 25.000, perdón. Muy bien. Si a los segmentos deseamos ponerles, por ejemplo, las letras que les corresponden, podemos poner tranquilamente A y B. Ya que está de forma de segmento. Y podemos repetirlo simplemente copiando y pegando. Agarramos todo, en este caso no quiero agarrar la recta. Y podemos ir pegando. Simplemente podemos ir moviendo, editando, copiando y pegando diferentes elementos y programarlos como nosotros deseamos. Simplemente ir cambiando la escala. Aquí tenemos diferentes segmentos. Muy bien. Ahora probemos, por ejemplo, con una medida distinta. Probaremos con 9,7 metros en escala 1 en 125. Vamos a poner primero nuestra escala. Tenemos 9,70 metros en escala 1 en 125. Haremos lo mismo, copiaremos y pegaremos un segmento, o lo podemos hacer desde cero, no hay ningún inconveniente. Y queremos que mida 9,70 metros. 9,70. Vemos que es mucho más pequeño que nuestra anterior recta que trazamos. Y así podemos ir haciendo todos los segmentos que deseamos. No hay ningún inconveniente. Podemos ir acomodándolos, agarrándolos, seleccionando así los elementos y moviéndolos como deseamos. Tenemos que tener cuidado simplemente. Si nos equivocamos, simplemente podemos presionar Control Z para volver. Se utilizan los comandos también comunes, Control Z, Control C, Control V, Control X. Y así diferentes comandos, es bastante amigable. Bien, vamos a proceder ahora a generar algunos polígonos. Por ejemplo, representaremos un polígono de 5 lados donde cada uno de sus lados mide 5 centímetros en escala 1 en 125. Favorable para nosotros porque ya estamos en escala 1 en 125. Así que vamos a generar un polígono. Quiero que sea un polígono de 5 lados. Muy bien. Pero ahora yo no sé si ese polígono mide 5 centímetros cada uno de sus lados. Muy bien. Podemos presionar aquí con la herramienta Cota. Esta es una herramienta muy útil, sinceramente, entre todas las herramientas que está acá, para poder medir algo. Vamos acá con la herramienta Cota y tenemos 8 centímetros. Podemos reducirla hasta que nosotros consideremos o hasta que sean 5 centímetros. Si deseamos ser un poco más exactos, te vas a decir que podemos utilizar esto.
pero recordemos que también que nos desproporcionará muchísimo nuestra figura. Tratamos de hacerla lo más proporcional porque debe ser polígono regular. Si medimos los elementos, todos medirán 4,99, pero nosotros deseamos que mida 5. Entonces simplemente podemos agrandar un poco la figura. 4,69. Y aquí podemos sumarle un par de decimales más. Ahí está. Podemos ir. Así ir tratando de modificar lo máximo posible para que quede lo más personalizado posible nuestro elemento geométrico. Muy bien. Ahora pasaremos a otros dibujos. Podemos hacer, por ejemplo, un círculo cuyo radio mida 106 centímetros en escala 1 en 100. Muy bien. Pasaremos primero que nada a cambiar nuestra escala. Vemos que aquí ha cambiado nuestra medida. No nos alteremos, no hay ningún problema. Simplemente lo que podemos hacer es borrar las cotas y hacer un pequeño segmento nosotros. Moverlo aquí abajo. Y crear nuestra propia cota. Aquí está. Poner acá con la herramienta texto 5 centímetros. Y listo. Podemos hacer nuestra propia herramienta de cota. Muy bien. Ahora, como sabemos, queremos un círculo. Un círculo cuyo radio mida 6 centímetros. Eso quiere decir que debe tener 12 de diámetro. Aquí tenemos. Muy bien, vamos a hacer que sea de 12 de diámetro. Lo cual significaría que es de 6 de radio. Vamos a medirlo. Vamos acá, si nosotros nos acercamos a las diferentes partes de un polígono que hayamos creado, vemos que si nos acercamos con la herramienta de selección o la herramienta cota, podemos ir y vemos que dice diferentes elementos, como cuadrante o borde también. Si nos acercamos al medio puede aparecer el centro. Presionamos desde el centro. Basta con un clic. Hacia su extremo. Y vemos que tiene 6 centímetros en escala de 1 en 100. Sabemos que cuando variemos nuestra escala o nuestra unidad de medida va a variar también eso. No hay ningún problema debido a que este trabajo práctico es comprensible porque estamos trabajando con muchas escalas y muchas medidas en el mismo trabajo práctico. Ahora, sin embargo, para hacer mi otra hoja me quedé sin hojas para realizar la labor. No hay ningún inconveniente. Lo que puedo hacer es aquí, en esta sección de aquí abajo, junto a lo que dice página, hay una pequeña hojita que puede ser que en este caso el mouse y teclado en pantalla les tape. Pero al lado donde dice página 1 hay una pequeña hojita con un signo más. Presionaremos sobre ella y listo. O lo que podemos hacer es simplemente presionar sobre página 1, clic derecho y duplicar página. Y duplicaremos, por ejemplo, la capa y su contenido. Se duplicó, pero todo el contenido. Lo que puedo hacer ahora es borrar todo esto, seleccionar y suprimir. Tan sencillo como eso. Ahora lo que procederemos a hacer es otra figura. Vamos a hacer un triángulo cuyos catetos miden 7 metros. Bueno, vamos a ir nuevamente a nuestra herramienta de polígonos, pero un triángulo tiene 3 lados, así que vamos a hacer un pequeño triángulo. El otro triángulo debe medir 7 metros. Entonces, con nuestra herramienta, vemos que mide 11. Mide más de lo que nosotros queremos que mida. Entonces lo que podemos hacer es reducirlo un poco. Podemos acá, por ejemplo, como en la base, poner 7. Pero nosotros queremos que sea proporcional. ¿Cómo podemos hacer para que sea proporcional? Aquí en bloquear la proporción. Bloquear proporcionalidad. Es un pequeño candadito. Vamos a bloquearlo aquí. Vamos a poner 7.
Pero queremos saber si es que también este mide 7, en este caso, nuestros otros lados. También, así es. Podemos moverlo y dejarlo por aquí. Si deseamos hacer otra figura, podemos hacer, por ejemplo, un rectángulo cuya base mide 12 metros y su altura mide 4 metros. Muy bien. Seleccionamos la herramienta cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Si presionamos control, se hace una figura proporcional, un cuadrado. Pero si soltamos control, la de proporción es completamente libre. Nosotros queremos que mida 12 metros y 4 de alto. Hacemos 12 y 4. Les recomiendo que dejen la escala en 1 en 100, ya que la mayoría de las figuras podrán utilizar sus cotas, y a las otras simplemente crearles cotas de forma artificial, no hay ningún problema. Pero las de 1 en 100, como la mayoría de las figuras son de 1 en 100, podrían trabajar de forma tranquila. Muy bien. Aquí simplemente podemos, por ejemplo, poner acá es el punto 2F y este es el punto 2E con la herramienta de texto. 2F, 2 para ubicarnos. Vamos a poner escala 1 en 100. Y lo mismo para este, que también está en escala 1 en 100. No hace falta tanto en el caso de las figuras geométricas, debido a que las mismas sabemos qué medida. Pero por lo menos con el número y la letra nos ubicaremos cuál es cada una de las figuras. Y así podemos hacer infinitas páginas. Al finalizar la labor, lo único que debemos hacer es presionar aquí en Archivo, Guardar como. Y primero que nada guardaremos el trabajo como CorelDRAW y luego lo guardaremos como un PDF para poder entregarlo. Entregaremos como un PDF. Vamos a poner la carpeta de descargas. Le puse puntos, los puntos no están admitidos en Word. Vamos a aceptar esto. Vamos a ver que nuestro trabajo ya estará creado y estarán las hojas una detrás de la otra. Bueno, esto es todo con respecto a la primera tutoría de CorelDRAW. Espero que la hayan disfrutado y estaremos viéndonos para la próxima tutoría. Que tengan muy buenas tardes.